Bueno, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta reunión semanal que hacemos cada sábado, en donde compartimos un estudio de la palabra, un pequeño mensaje, algo para quedarnos a reflexionar, si se quiere. En este momento vamos a estar tratando de dar un mensaje de 20-30 minutos, no más que eso, y bueno, esperamos realmente que sea de bendición. Vamos a comenzar con una oración. Les pido que se tomen de sus manos si están con alguien. Y bueno, oremos. Padre amado, que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día más de bendición, por este día más de amor, de ayuda, de protección. Te damos gracias por la posibilidad que nos regalás una vez más de estar congregados en tu nombre, reunidos de manera virtual, por medio de una transmisión en YouTube, un estreno, una publicación, un video subido. Te pedimos que sea de bendición para aquellas personas que estén mirando y que vos estés hablando por medio de nosotros. Te pedimos que nos uses y te pedimos perdón si en algún momento nos hemos equivocado o nos equivocamos al hablar. Te damos gracias por todo y te seguimos adorando. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por este nuevo día, por este día más de bendición, Señor. Te damos gracias por este momento que podemos estar compartiendo, Señor, nuevamente, de manera virtual, Señor. Te rogamos por cada persona que esté mirando este video, Señor, por sus familias. Te rogamos también por los que están necesitados de ti, Señor, por las enfermedades, Señor. Te ruego que tú pongas tu mano de poder en cada una de las personas que te estén necesitando en este momento, Señor. Te rogamos que estés bendiciendo nuestras vidas también y que nos puedas estar guiando, Señor, para poder compartir tu palabra. Gracias, Padre amado, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, perdón si escuchan algún ruido de fondo, está la perra jugando atrás nuestro. Muy graciosa. Pero bueno, vamos a comenzar directamente. Si en el título lo pusimos correctamente, debería figurar algo así como: después de resucitar a Lázaro, querían matar a Jesús y a Lázaro. Esto es bastante llamativo. No vamos a hablar hoy en particular de Lázaro en sí, de cuando Jesús lo resucita. Sí vamos a contarlo a modo de introducción, pero no vamos a profundizar en eso. Lo que queremos hacer es tratar de enfocarnos en qué pasó después de que Jesús lo resucitó, que la verdad que es bastante llamativo y muchas veces nos olvidamos de esa parte de la historia. Así que es por eso que queremos enfocarnos. Pero bueno, a modo de introducción, dentro del relato que hace Juan en su evangelio, Jesús venía de decir: yo soy el buen pastor, y eso le había traído muchos problemas. Muchos judíos lo empezaron a tratar de blasfemo y trataron de matarlo directamente. Empezaron no solo a confabular matarlo, sino que también en su momento, gritándole blasfemo, trataron de apedrearlo y demás. Bueno, venía de esa situación. Él decía: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y lo trataron de blasfemo. Él decía que era el hijo de Dios, lo trataron de blasfemo, y terminó yéndose, terminó de cierto modo, según el relato de Juan, escapándose hacia una zona que era la zona en donde Juan el Bautista, que es otro Juan, bautizaba al inicio de la historia. Cuando se encuentran la primera vez, Jesús y Juan el Bautista, se va hacia esa zona que quedaba del otro lado del Jordán, según la historia, y esa ciudad se llamaba Betábara. Entonces, estemos pensando de que Jesús venía de decir: yo soy el buen pastor, lo acusaron de blasfemia, lo quisieron matar, él escapó de cierta forma, se quedó en Betábara, estaba al otro lado del Jordán. ¿Y qué es lo que había del otro lado del Jordán? Si estaba del otro lado, porque algo había de este lado. Bueno, lo que estaba de ese lado era Betania. ¿Y qué ocurría en Betania? En Betania estaba viviendo Lázaro, el cual estaba enfermo y el cual estaba por morir. Entonces, Marta y María, las hermanas de Lázaro, mandan a buscar a Jesús para que Jesús sane a Lázaro. Y cuando mandan a buscar a Jesús, porque Lázaro sí estaba enfermo, Jesús se queda unos días más donde él estaba, y después de hecho decide ir hacia otra parte antes de llegar a Betania en particular, antes de llegar a la casa de Lázaro. Es así que cuando Jesús llega, Lázaro ya tenía 4 días de muerte. Entonces es bastante llamativo todo esto. Y de aquí surge el texto más conocido en esta historia, que es
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego de decir eso, Jesús, que estaba hablando con las hermanas de Lázaro, que lo lloraban porque estaba muerto, y si no hubiese estado Jesús en el momento en el cual él todavía estaba vivo, él no hubiese muerto, le decían, y él le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí en ese momento ordena a Lázaro salir de su sepulcro, o sea, ordena que vuelva a la vida y que salga y se muestre. O sea, Jesús resucita a Lázaro. Toda esta es una introducción. Es bastante llamativo. Quería ver qué estaba haciendo la perra. Es bastante llamativo todo lo que cuenta esta historia, pero repito, lo estamos haciendo a modo de introducción, no lo estamos haciendo a modo de relato en sí de lo que queremos hablar. Es para llegar a esto, porque Jesús es el primero en la historia, según lo que hemos buscado, que ha resucitado a alguien con 4 días de muerto. Han ocurrido historias en el Antiguo Testamento y de hecho los judíos las recuerdan muy bien. Los huesos de Eliseo levantando un muerto, Elías mismo orando a Dios por un niño y este niño siendo resucitado. Dentro de incluso el Nuevo Testamento tenemos a Pablo que estaba predicando y un chico se cayó de un techo y Pablo fue y lo resucitó. Creo que pasaron horas en esa circunstancia y en la mayoría de estos casos estábamos hablando de horas a lo sumo. No sé si muchos más días. Y había una creencia que decía de que el espíritu andaba rondando alrededor del muerto durante 3 días. Una creencia judía, una creencia que se pensaba de esa forma. Entonces Jesús vino a romper con todo el esquema. Jesús cuando resucita a Lázaro el 4.º día rompe incluso con creencias, no sé, con tradiciones, no sé muy bien cómo se diría, pero bueno, falsas creencias de cierta forma del pueblo judío. Él vino a romper con todo. Él fue indudablemente, se empezó a decir, este tiene que ser el Hijo de Dios. Decían, no hay nadie que resucite un muerto en 4 días de muerte. Entonces todo esto es muy llamativo, todo esto es la introducción. Ahora, pensemos en cómo sigue la historia y es eso donde queremos ir. Vamos a ir entonces a Juan 11:43 al 53. Juan capítulo 11, versículos 43 al 53. Yo se los voy a ir mostrando, mi esposa lo va a ir leyendo. Pero recuerden que todo esto es una introducción y lo que vamos a ver ahora es qué pasó después. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Bien, muchas gracias, esposa. Estaba viendo que justo se tildó la computadora mientras leías, así que no sabemos, lo vamos a saber después cuando subamos el video y ustedes lo van a saber cuando lo vean, si realmente se pudo escuchar. Pero bueno, no importa, seguimos. Igualmente si se tildó tuvieron el tiempo suficiente para leerlo al texto. Fíjense de que acá
lo más llamativo es una historia un poco larga, pero que cuenta exactamente qué pasó después. Después de que Jesús resucitó a Lázaro, muchos creyeron en él. Era lo que estábamos contando. Empezaron a decir, nadie puede hacer esto más que el Hijo de Dios. Sin embargo, hubo otro número de gente que encima eran los principales, los fariseos, los que llamaban al concilio y se ponían a charlar, que empezaron a decir, si dejamos que la gente crea en Jesús, entonces vamos a tener problemas con el Imperio Romano. Eso es bastante llamativo y triste y preocupante, porque a ver, claramente nosotros nos dimos cuenta que ellos no creyeron en Jesús, estos fariseos no creyeron en Jesús, no lo creyeron como Mesías, como aquel que venía a restaurar el reino, si se quiere. Ellos no creyeron en él y encima dijeron, no podemos dejar que los demás crean en él, pese a que haya resucitado a un hombre después de 4 días de muerte. No podían creer, estaban negados en creer en él, y de hecho dijeron, no podemos permitir que los demás crean en él, porque si no, y fíjense, hay un versículo que es el 48, que voy a pedir a mi esposa que lo lea, fíjense. Dice, si les dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bien, muchas gracias. Esto lo pueden leer después si quieren en el texto que les mandamos antes. El 48 en particular dice esto: si les dejamos, todos creerán en él, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, porque ellos no querían que les destruyan su lugar santo y les destruyan su nación, pese a que estaban obviamente apresados, si se quiere, no esclavizados, pero sí estaban bajo dominio del imperio, que era el imperio romano. Ellos preferían eso, ellos preferían mantenerse bajo el dominio del imperio romano que recibir y defender a un judío y aceptar a su Mesías, o incluso aceptar a un profeta. No, ellos directamente, nosotros sabemos que Jesús era el Mesías, pero dentro del criterio y entendimiento de ellos, directamente prefirieron nada. Dijeron, no lo vamos a aceptar y no podemos permitir que los demás los acepten. ¿Y cuál es la conclusión a la cual llegaron? Si ustedes vuelven a analizar, yo lo voy a dejar en pantalla, en el final prácticamente, acá lo que está diciendo es que aparece el sumo sacerdote, que es Caifás, y dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Obviamente las palabras quizás no sean las más claras, pero acá les está diciendo, es más aconsejable, si no queremos perder nuestra nación, si no queremos que el imperio romano se enoje con nosotros, es más aconsejable que muera un hombre y no todo el pueblo. Básicamente lo que está diciendo es, tenemos que matar a Jesús para que no se levante el imperio romano contra nosotros. Y eso es triste, es bastante humillante, es una locura, digamos, que los propios fariseos, los sacerdotes, el concilio judío que se había reunido, llegue a esta conclusión de la boca del propio sumo sacerdote. Luego vamos a ver más adelante por qué lo dijo, pero bastante llamativo y bastante preocupante cómo terminan con esta conclusión. Va a ser mejor, porque nos van a destruir, el imperio romano nos va a pasar por arriba, dice, si permitimos que la gente crea en ellos. Entonces va a ser mejor que muera este hombre y no moramos todos nosotros. Es bastante triste. Ahora vamos a seguir, vamos a ver cómo sigue el capítulo siguiente. Vamos a Juan 12, vamos a hablar del 9 al 11 y veamos cómo continúa. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bien, muchas gracias. Es una locura lo que habían acordado. Pongámonos a pensar. No solo querían matar a Jesús, no solo querían dar muerte a Jesús, sino que ahora también querían matar a Lázaro. O sea, querían matar
al que había sido recientemente resucitado. Es un disparate, es una locura realmente. A ver, nuevamente, razonemos, pensemos, ¿qué es lo que intentaron hacer? Intentaron borrar todo tipo de pruebas, intentaron ocultar la prueba, lo que podríamos decir los abogados. Es triste, repito, Lázaro había sido recientemente resucitado y acordaron los principales sacerdotes también matarlo. No solo matar al Mesías, no solo matar a Jesús, no solo matar a aquel que había resucitado a un hombre de 4 días de muerte, sino también matar la prueba, sino también eliminar, borrar la prueba, para que ya no crean más. Para los que, bueno, los que escucharon, hasta ahí escucharon, listo. Pero para que ya no se propague más la historia de este Jesús que resucita muertos, de 4 días y demás. Además, como dirían, ¿dónde está el resucitado vivo? ¿Dónde está? Bueno, eso es lo que querían hacer. Bastante macabro, digamos, triste, espeluznante, si se quiere decir. Aparte, no solo por causa de, de temor a los romanos, que fue lo que habían manifestado, de que va a venir el Imperio Romano a destruirnos, sino también por celos, porque decía que varios de los judíos creyeron. Los judíos no eran los romanos. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿le tenés miedo a la nación, al Imperio Romano que venga a destruirte? ¿O estás teniendo miedo de que te muevan de tu posición como sacerdote, como fariseo, porque están creyendo en otro judío que está haciendo señales y milagros y vos no los estás haciendo? Claro, claro, claro. Yo creo que tenían un temor a perder el status quo que tenían ellos. Y es bastante llamativo si lo pensamos. Es verdad, había fariseos, había sacerdotes, había un sumo sacerdote. Y sin embargo, hace muchos años no se había levantado un nuevo profeta y de la nada aparece Jesús a hacer milagros. Ya había venido Juan el Bautista a mover un poco el avispero, bautizando y llamando al arrepentimiento, lo cual llamaba mucho la atención de los judíos. Pero Juan el Bautista terminó pronto, digamos, su tarea, porque cuando vino Jesús tenía que establecerse Jesús y a Juan el Bautista lo mataron. Pero quedó Jesús, Jesús empezó a hacer señales, empezó a hacer obras, empezó a hacer milagros, cosa que ninguno de ellos podía hacer. Y la gente empezó a creer en ellos. Y yo me imagino, el Mesías es mucho más grande que el sumo sacerdote. Jesús incluso cuando discutía, él decía que ustedes hablan de Moisés, por ejemplo, y uno más grande que Moisés hay ahora. Entonces, a lo que voy, o muchos defendían al rey David y Jesús es el rey de reyes. Entonces, es bastante llamativo, es verdad. Lo más probable es que ellos habrán sentido temor, envidia también, de este Jesús que venía a hacer cosas aún más grandes que ellos. No había nada más grande que un sumo sacerdote en el pueblo judío, salvo que venga el Mesías. ¿Y qué dijo el sumo sacerdote? Es mejor que muera él antes que moramos todos nosotros. Bastante llamativo. Vamos a ver cómo sigue. Mismo capítulo. Habíamos leído el 12, 9 al 11. Vamos a leer el 12, 42 y 43. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bien, muchas gracias. Esto es tristísimo. Esto es tristísimo y bueno, trae muchas aclaraciones también. Fíjense que dice, con todo eso, o sea, a pesar de que lo querían matar y demás, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué no lo confesaría un gobernante, una persona de autoridad dentro de ahí del pueblo? Bueno, claramente porque eran judíos, porque no eran romanos. Era el mismo pueblo judío, a algunos de poder se los puso en una buena posición, en un buen lugar, fueron gobernantes, pero también eran judíos, también tenían que ir a rendir, ofrecer sacrificio, tenían que cumplir con la ley, tenían que ir a la sinagoga. Y no lo vamos a leer hoy, pero unos capítulos antes en Juan decía de que ya habían acordado dentro de la sinagoga, por concilio, que cualquiera que acepte a Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. Y si eran expulsados de la sinagoga,
no podían ofrecer sacrificio, por ejemplo, no podrían cumplir con la ley, no podrían limpiarse de pecado hasta entonces, según la ley judía. Entonces, lo que ocurría acá era que los forzaban a mantener un status quo del cual era triste, realmente, era triste y preocupante. Y muchos de ellos se quedaron con miedo. Entonces acá, ¿qué es lo que cuenta? Dice, incluso, dice, aún de los gobernadores, aún de los gobernantes. O sea, además de cualquier otro creyente judío común, incluso de eso, los gobernantes, muchos creyeron en él. Los gobernantes judíos, dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres, perdón, porque hay algo más en el medio, dice, a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Claramente eran judíos. Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso es tristísimo, eso es triste y preocupante, es una cosa que uno dice no puede ser, no se puede creer, pero pasaba. Entonces, nos encontramos con muchos que quisieron matar a Jesús por miedo y temor al Imperio Romano. Muchos que no solo querían darle muerte a Jesús, sino también ocultar la prueba, o sea, matar al recientemente resucitado, matar a Lázaro. Y había otros que también amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso lo acabamos de leer. O sea, es creer, pero hasta ahí. Creer, pero sin sacrificios. Miedo a ser expulsados de la sinagoga. Qué triste, digamos, porque creían en el Mesías, pero amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y por qué lo dice particularmente este texto? Porque si lo analizamos en el contexto, valga la redundancia, está hablando de los gobernantes. Por eso los gobernantes amaban más la gloria de los hombres. Ellos habían sido puestos en un lugar de relevancia, en un lugar de importancia. Y si bien creían en el Mesías, amaban más esa gloria, al ser gobernantes, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Me imagino que hubiese sido patético para la vida de ellos ser gobernantes y ser expulsados de la sinagoga. Es como que no tendría sentido. Habría un contrasentido muy grande y no sé realmente, esto sí no lo sé, no sé si el Imperio Romano los ponía a ellos o decía de que el pueblo judío los decida, eso no lo sé, sinceramente no lo sé. Sé que en ese momento había gobernantes, más allá de estar subyugados, vamos a decirle, por el Imperio Romano, se habían puesto diferentes gobernantes, pero sin embargo, a pesar de haber creído en Jesús, preferían no confesarlo, le tenían más miedo en cierta forma a la sinagoga. Entonces nos encontramos con que, a ser expulsados de la sinagoga, nos encontramos con que había fariseos que le tenían miedo al Imperio Romano y que por ese miedo al Imperio Romano le ponían miedo a los demás judíos, y judíos que le tenían miedo al Imperio Romano y a los mismos judíos y a los mismos fariseos por ser expulsados de la sinagoga. O me matan o me expulsan. Es bastante preocupante, digamos, si nos ponemos a pensar el comportamiento de aquellos, incluso de los que creyeron en él, que el miedo fue más grande, el miedo fue más fuerte, y eso es triste. Ahora, ¿con qué queremos cerrar? Prometimos que íbamos a ser cortos, vamos 23 minutos. Queremos cerrar con un texto que ya leímos, que es la historia de Caifás cuando, siendo sumo sacerdote, dice: es mejor que muera Jesús antes que moramos todos nosotros. Vamos a hablarlo de nuevo, pero con mayor detalle, para que veamos una cosa que quizás no le prestamos atención. Claramente ya estaba todo escrito. Claramente estos muchachos no hicieron nada que no se esperaba que hicieran. Claramente ellos hicieron la voluntad de Dios aún sin saberlo. Y vamos a verlo de nuevo para entenderlo en momento. Es Juan 11 del 48 al 52. Dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios
que estaban dispersos. Bien, muchas gracias. Bueno, fíjense que es bastante llamativo. Ellos decían, si la dejamos así, todos crean en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación y demás. Entonces, el mismo sacerdote de aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y acá lo aclara Juan, y dice, esto no lo dijo por sí mismo, o sea, no lo dijo de su propia boca, con su propio pensamiento, en cierta forma, sino que él estaba siendo usado por Dios para decir esto. Estaba como siendo usado por Dios para profetizar lo que iba a pasar con Jesús. Porque en realidad, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, Dios lo usó simplemente por ser el sumo sacerdote. Dijo, profetizó que Jesús había de morir. Bien, lo voy a mostrar de nuevo. Vamos más o menos por la mitad. Dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso es efectivamente lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús murió por todos nosotros. Es Juan 3:16, no hace falta leerlo, cualquiera que tenga la duda vaya y búsquelo. Entonces, realmente llamativo, es muy interesante. Yo venía resaltando esto de que era muy preocupante, que era triste, que era perverso. Lo dije durante los primeros 20 minutos por lo menos. Pero ahora realmente es llamativo, porque todo lo que hicieron estaba dentro de los planes de Dios. Es como si les dijeran, la verdad que los felicito muchachos, hicieron todo lo que esperaba de ustedes. Y ellos digan, pero ¿cómo puede ser? Si nadie nos dijo que hagamos esto, nosotros quisimos matarlo, nosotros decidimos matarlo. Era lo que tenían que hacer, perfecto. Es como que les digan, buenísimo, cumplieron con todo lo que tenían que haber cumplido, los felicito. Quizás no sean salvos ustedes, pero fueron parte del plan de Dios para cumplir con todo lo que tenían que pasar. Entonces fíjense, es llamativo, el sumo sacerdote de aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación. ¿Cómo fue que lo profetizó? Dijo, es mejor que muera este y no que moramos nosotros. Realmente es lo que pasó. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Y dice, no solamente por la nación, termina diciendo Juan. Dice, sino también, en el 52, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hoy somos todos hijos de Dios. Y Jesús murió por todos nosotros. Entonces es bastante interesante cómo da un cierre, una vuelta de tuerca, no sé si se dice así, me sale así de ahora, pero es bastante llamativo todo lo que ocurrió. Todo lo que pasó, lo que planearon matarlo, estaba todo planeado por Dios antes. Estaba planeado para que ese sacrificio sea santo y para que Él sea el gran sumo sacerdote y para que Él sea también el sacrificio mismo, para que Él sea el Cordero Santo. Es muy llamativo, muy interesante, y es tan hermoso, digamos, todo lo que ocurrió. Es un plan tan perfecto, si uno se pone a pensar. O sea, ellos hicieron todo lo que esperaban que hicieran. No hay película, digamos, que pueda mostrar lo interesante del plan de Dios, del plan de Dios de salvación, como todo lo que Él preparó, bueno, los propios humanos fueron cumpliendo de esa forma. Y está todo perfectamente planeado y alineado. Muy lindo y muy interesante. ¿Qué reflexión le queremos dejar en el final? Por supuesto, Jesús murió por nosotros. Es claro el mensaje central. Es ese, más allá del título. Decidieron matar a Jesús y casualmente era lo que se esperaba, era lo que tenían que hacer. Ahora, no seamos de ese grupo que cree en Él, pero hasta ahí. No seamos del grupo que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque se nos dio un lugar, porque creemos que tenemos que defenderlo, o sea, se nos puso en un lugar en la iglesia, y si cualquier actitud a favor de Cristo podría llegar a complicar o perjudicar ese lugar de poder que se me dio, entonces no, vamos a ocultarlo, vamos a taparlo, vamos a ocultar las pruebas. Acá querían matar a Jesús y al mismo Lázaro recientemente resucitado.
No, o sea, no seamos de ese grupo de gente. Incluso fuera de la iglesia, si nosotros estamos en algún lugar de poder por fuera de la iglesia, en lo secular o lo demás, no hay por qué temer de confesar que Jesús es el que murió por todos nosotros. Eso hay que tenerlo también muy en claro. No tendríamos por qué tener miedo de ser expulsados de esos lugares, porque no nos importa la gloria de los hombres, eso nos tiene que importar la gloria de Dios. Así es, así es. Entonces, bueno, esperamos que el mensaje haya sido de bendición para sus vidas, haya sido reflexivo y puedan llegar a una conclusión como la que nosotros hemos llegado en este momento. Bueno, los queremos mucho, 30 minutos exactos, vamos a hacer una oración final y terminamos. Padre amado, te damos gracias realmente por esta predicación, por esta oportunidad que nos has dado de conocerte más, de escuchar más de vos. Te pedimos que nos estés guardando y bendiciendo, que nos perdones si nos equivocamos, si nos desviamos, si cometemos el error de los fariseos, del sumo sacerdote, de querer ocultarte, Señor, por amor más a lo humano y no amor a tu gloria, mi Dios. Te pedimos perdón realmente y te pedimos que nos ayudes día a día a poder querer buscarte más a vos y ser testimonio fiel de lo que vos sos en nosotros. Te damos gracias por todo, Padre amado, bendecimos a aquellos que están mirando y te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por este espacio que pudimos estar compartiendo, Señor, un poco más de tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió por todos nosotros allí en la cruz, Señor. Gracias te damos por eso, Padre. Te rogamos que nos ayudes a poder permanecer fieles, Señor, a poder confesar que Jesús es nuestro Salvador, Señor, que podamos estar arrepentidos siempre, Señor, de todas las cosas malas que hacemos, que podamos entregar todas nuestras cargas también a ti, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo y te rogamos que bendigas a cada una de las personas que estén mirando este video en este momento, que bendigas a sus familias y que bendigas también nuestras vidas. Gracias, Padre amado, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gente, los queremos mucho, gracias por haber estado, 32 minutos, estamos muy bien, Dios los bendiga y bueno, será hasta la próxima semana si Dios quiere. Un beso muy grande y muchas bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.